Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que ya están conectados a esta transmisión. Hoy jueves 20 de junio. Mis hermanos, ¿cómo pasa el tiempo volando? Quiero saludar rápidamente a todos los hermanos. Primero de este lado tenemos a nuestra hermana Rubí batallando en México. Mi hermano Víctor Macei en Colombia. Matías Almada, Argentina. Birlet Mena, el hermano desde Nicaragua, pero ya está aquí en California, aquí en los Estados Unidos, llevando el mensaje para todos esos amigos mormones. Les está compartiendo el mensaje, así que tenemos que seguir orando por él para que les siga llevando el mensaje de salvación. Recuerden, quien convence es el Espíritu Santo. Nosotros solamente compartimos el mensaje. Saludos a Josefina de Almada, también para Melissa. Un abrazo, Melissa, abrazo grande ahí de su hermano en Cristo Jesús, David Silva. Bueno, mis hermanos queridos, tema de hoy, gracias a Dios. El tema de hoy pues se va a dar bajo el siguiente patrocinio. Nadie, solamente el Dios de la gloria. Tan sencillo como es. Este estudio vino por la pura misericordia de Dios. Por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Cuando usted vea esta transmisión por diferido en el canal del hermano David Silva y en YouTube, les ruego, por favor, no le vayan a dar like, no le den suscribirse, solamente escuchen el mensaje. Aquí nosotros no vamos por los likes, por los suscriptores, aquí vamos por las almas. Ese es nuestro interés, las almas, para que se ejecute o se cumpla la gran comisión de Mateo 28, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dejó, nos encomendó llevar el mensaje. Cuidado si lo censura, mis hermanos queridos, cuidado. Hay que llevar el mensaje en el trabajo, en la escuela, en el lugar de sala de espera, con los amigos, con los conocidos, con todos los que usted pueda, mis hermanos, incluso hasta con los desconocidos. Así de sencillo. Usted le puede hacer una pregunta: oye, ¿qué pasa si la muerte te sorprende esta noche? ¿Qué tú crees que va a pasar con tu alma después de esta vida? ¿Dónde tú crees que vas a abrir tus ojos? ¿Has pensado en eso? Etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Cada uno predica de una manera distinta, diferente. Pues eso depende cómo el Espíritu Santo lo mueva a uno, ¿no? Obviamente tiene que haber estudiado las Sagradas Escrituras y pues así, mis hermanos queridos, y compartir, ¿no? Bueno, mis hermanos queridos, ante todo, perdone que no esté con mi corbatita, pues aquí el calor es insoportable y el aire acondicionado no abastece. Estoy aquí al lado de Elmwood Park, New Jersey, aquí en los Estados Unidos. Bueno, saludo también para Julián Bruno. Quiero recordarles que Radio Salvación está retransmitiendo estos estudios, los estudios del hermano David Silva, gratis, mis hermanos queridos, gratis. Ahí está, radiosalvacion.com.ar. Ahí usted va a escuchar palabras, devocionales, mini devocionales, etcétera, etcétera, etcétera. También los hermanos por gracia recibieron y por gracia también están compartiendo el mensaje. Qué lindo, ¿verdad? Si vamos a compartir el mensaje de todos los hermanos de sana doctrina, pues mis hermanos, vamos con los hermanos de sana doctrina, ¿no? Aquí el importante no es el hermano David Silva, esto no es un esquema piramidal. Aquí entra el hermano Shuhel Michelén, por ahí Steven Lauso, por ahí el doctor Rufat, etcétera, etcétera, etcétera. Así es sencillo, mis hermanos, así es sencillo. Y por cierto, pronto una sorpresa, pero no me adelanto. Así que antes de dar paso a Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 6, cortito, mis hermanos queridos, por el calor insoportable acá. Antes de dar paso, también quiero saludar a los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive. Abrazo grande a los hermanos. Bueno, lo pongo en pantalla, pero antes que mi hermana Rubí lo lea, ¿qué les parece si vamos a cerrar nuestros ojos? Ahí donde ustedes están, si usted está manejando, por favor, no cierre sus ojos, concéntrese en lo que ve detrás del parabrisas. Así que bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias, gracias, porque grande es tu misericordia. Y qué misericordia que has tenido con nosotros el día de hoy, que has permitido que saquemos tiempo para poder dar paso a este estudio que se lo ha preparado con todo el cariño, con todo el amor. Solamente pues como tu Santo Espíritu ayuda a la novia de Cristo, al pueblo de Cristo. Gracias, Padre, porque ahora vamos a dar paso al capítulo 3 de Santiago, los versículos del 1 al 6, y te rogamos, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos dé discernimiento y nos ayude a asimilar este conocimiento y sobre todo a ponerlo en práctica. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermana Rubí, bienvenida, lo pongo en pantalla. Buenas noches, hermanos. La palabra de Dios dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Palabra de Dios. Amén, amén, mis hermanos queridos. Bueno, abroche vuestros cinturones, mis hermanos. Antes que nada quiero dar paso Café Juan Valdés, uno de los mejores cafés a nivel mundial, mis hermanos queridos. Perdón un segundo para que ruede, porque usted sabe, déjeme agarrar aire. Bueno, mis hermanos queridos. Ahora sí, bueno. Entonces tenemos ahí, sígame con cuidado, versículo 1 del capítulo 3 de nuestro hermano Santiago, hermano, amigo y apóstol, que estoy seguro que más adelante nuestro hermano Birlet Mena en persona lo va a conocer también a nuestro hermano amigo y apóstol Santiago. Bueno, hermanos míos, mire cómo arranca. Hermanos míos, ¿se acuerdan que ya venimos leyendo esto, no? Adelphoi Mou, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahí tenemos la frase mi polloi didascaloi gineste adelphoi mou. El apóstol comienza esta sección con una prohibición donde el verbo gineste, que significa hagáis, está en tiempo presente de modo imperativo y en voz media. La prohibición en el presente imperativo indica que se ordena detener algo que ya se está haciendo, mientras la voz media señala que el sujeto participa de la acción del verbo. La enseñanza sobre la imparcialidad y la ausencia de obras que manifiestan la realidad de la fe permiten al escritor abrir un nuevo camino en la expresión de la fe. De las obras se pasa a las palabras, enseñando ahora el correcto uso del modo de hablar, comenzando por quienes se consideran como maestros de la iglesia. Sin duda alguna, mis hermanos queridos, no está escribiendo para quienes han recibido el ministerio de maestros, que lo hace aptos como instrumentos para el ministerio de la enseñanza y que además han sido capacitados, óigalo bien, capacitados para ello. Efesios capítulo 4 versículo 11 para corroborar y 2 de Timoteo 2:2. Se dirige a quienes se hacen a ellos mismos maestros en la iglesia. No olviden, por cierto, el contexto de la iglesia primitiva, especialmente en las congregaciones del mundo judío, donde la influencia de las formas y tradiciones propias de los judíos habían influenciado notoriamente en congregaciones establecidas en Palestina, especialmente en la de Jerusalén, que en gran medida se regía de un modo propio de las sinagogas. Una de las influencias que tenía que ver con los maestros, título por cierto ambicionado por muchos debido al prestigio de que gozaban entre el pueblo. Los maestros religiosos en el Israel de los días del nacimiento de la iglesia tenían el reconocimiento de sabios y eran colmados de honores. Esa es la razón, escúchelo bien, por la que muchos que no habían recibido el don del Espíritu, ni tenían la capacitación para la enseñanza de la palabra, querían constituirse como maestros de la congregación. ¡Qué terrible! Estos causaron serios problemas en la iglesia, especialmente entre las de origen gentil. De modo notorio, lo que se constituían maestros y que eran además judeo-cristianos, causaron serias dificultades por dos razones. Vea pues, vaya notando, al enseñar, primer punto, al enseñar sin estar lo suficientemente instruidos. Segundo, por enseñar doctrinas que no estaban conformes a la enseñanza de Cristo y al evangelio enseñado y predicado por los apóstoles. Tal era la influencia ejercida por algunos que se presentaban como enviados por Santiago, pretendiendo reducir la libertad y comunión de los cristianos procedentes del judaísmo y de los convertidos del mundo gentil. Gálatas capítulo 2 versículo 12 para corroborar esta gran verdad. Esos maestros enseñaban aquello que no vivían, por cierto, nada alejado a la realidad de hoy en día.
causando con ello que se hablara mal de Dios entre los gentiles. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24 para corroborar. Los que se constituían maestros a sí mismos solían ocuparse en recalcar su ascendencia hebrea con algo superior a los creyentes judíos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 7. Miren, nada alejado de la realidad. El día de hoy, mejor dicho, hoy por hoy, ahora dice, yo soy apóstol, yo el profeta, yo esto, yo el doctor, graduado en la Universidad de Cambridge, de teología, aquí en New Jersey o allá en, no sé, en California. Perdón, mi hermano Virle, yo sé que usted está en California, pero lo digo a nivel de ejemplo, ¿no? O graduado ahí en la universidad donde se graduó o donde dio el discurso Juan Calvino en sus tiempos de apogeo, etcétera, 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 etcétera. Mis hermanos queridos, siervos inútiles es lo que somos, entendámoslos de una buena vez. Perdone que sea un poco fuerte en este aspecto. Los que se constituían maestros a sí mismos solían ocuparse en recalcar su ascendencia hebrea. Ya como que yo, imagínense, ¿no? Yo soy rabí. Yo el pastor, yo. Y el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. No, es que niégate a ti mismo. Mis hermanos, algunos de estos maestros buscaban también el beneficio económico al que estaban acostumbrados en aquel entorno. Escuchen bien lo que dice Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Recalco nuevamente Tito capítulo 1 versículos 10 y 11. Miren, observen que aquellos que enseñan lo hacen verbalmente y que sus fallas frecuentemente tienen que ver con las palabras que dicen, pues enseñar y usar la lengua van de la mano, van juntos. Para el apóstol este tema es sumamente importante, más que cualquier otro escritor de las Sagradas Escrituras. Santiago advierte claramente en contra de los peligros de una lengua incontrolable. El apóstol no desea restringir en modo alguno el ministerio didáctico dentro de la iglesia, sino que más bien trata de advertir particularmente a aquellos que no poseían el don de maestros, tocante al peligro de ejercer dicha función dentro de la iglesia. La traducción da una versión algo interpretativa para evitar dar la impresión de que Santiago está desalentando a sus lectores que quieran ser maestros. Pero, escúchelo bien, pero el Nuevo Testamento nos alienta a ser maestros de las buenas nuevas y más aún, mis hermanos queridos, se nos reprocha por no ser maestros después de un largo periodo de capacitación. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 y Hebreos 5, 12 para corroborar. Le hago una pregunta así, al aire, una pregunta al aire. Si está escuchando usted Radio Salvación, mis hermanos queridos, también para ustedes, pregunta al aire para todos los oyentes. ¿Qué vamos a hacer con todo ese conocimiento de las Sagradas Escrituras que estamos recibiendo al día de hoy? Y por gracia, por cierto. Por favor, aquí no se cobra por predicar la verdad. Cuidado, ni se les ocurra llamar, hermano, ahí le paso un billete. Cuidado, mis hermanos queridos. Yo todavía quiero mantenerlos como hermanos y amigos, ¿no? Aquí se predica con likes o sin likes, con suscriptores, sin suscriptores. Nosotros no nos importa eso. Nosotros vamos por las almas. Bueno, no solo los judíos de la época de Jesús, sino también la iglesia primitiva otorgaba gran prominencia al oficio de maestro. Mateo capítulo 23, versículo 7 corrobora esta gran verdad. Un maestro tenía autoridad e influencia y mucha gente buscaba obtener esa posición. Por eso es que Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, nos advierte que no ocupemos el cargo de maestro a menos que estemos plenamente calificados. Y él se incluye a sí mismo en esa exhortación. Cuidado con la ordenación de pastores a dedo. Con la ordenación de pastores con ligereza. Cuidado, si usted quiere más detalles de lo que estoy hablando, les invito a ver el estudio de Tito, mis hermanos queridos. Bueno, los que enseñamos seremos juzgados severamente. Cuando el texto menciona esto, esta frase, eidotes, hoti meison crima, acuérdense esa palabra, crima, que ya la vimos, crima,
Lem someta. Expresa la razón por la que el creyente debe poner sumo cuidado antes de asumir la posición de maestro dentro de la iglesia. La acción continua del participio sabiendo sugiere que los que eran advertidos conocían la gravedad de la responsabilidad que recae sobre los que desean ser maestros. Mis hermanos, es una... Cámara 2, ¿dónde está? Cámara 1. Mis hermanos, es una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios, porque cualquier cosa que nosotros digamos de manera incorrecta por la arrogancia o prepotencia o por la simple gana de ser un vago en la lectura de las escrituras, mis hermanos, vamos a contaminar a tanta gente que nos están escuchando. En lo personal, yo no comparto, yo tengo hermanos incluso hasta pentecostales, pero mire que le digo mis hermanos pentecostales, porque son trinitarios, compartimos doctrinas ortodoxas esenciales, pero hay doctrinas que son secundarias. Bueno, tenemos que ser tolerantes, seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo, pero hay cosas que yo no comparto, incluso con personas que están de moda y predican y se van, pero con una desviación brutal, mis hermanos queridos. Y yo digo, Dios mío, por favor, ayúdalo, porque esta persona empezó bien y mire ya cómo va terminando. Dios mío, ya va, mejor. Pero tenemos que seguir orando, mis hermanos queridos. Es una responsabilidad grandísima. Cualquier palabra, frase, doctrina o cosa que usted diga de manera inapropiada o incorrecta, mis hermanos, yo no digo que ninguno de nosotros nos vayamos a equivocar, pero hay doctrinas que son esenciales. Tengamos mucho cuidado, pero sobre todo respeto por la palabra de Dios. Las piernas deberían temblarnos a la hora de nosotros pararnos frente a un púlpito o estar en un parque frente a una audiencia a la hora de predicar la palabra de Dios. Con respeto, con reverencia, mis hermanos queridos, no con arrogancia, no con prepotencia, no tirando, le voy a tirar una indirecta al de acá porque es que me cae. No, mis hermanos queridos, no. El único que tiene que salir glorificado es Cristo Jesús en la predicación de la palabra. Y ahí la importancia de predicar de manera honesta la palabra de Dios, de llevar el mensaje de manera honesta. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad grandísima. El verbo lem someta, con una P intermedia, lemp someta, que significa recibiremos, es un indicativo futuro en voz media. Mire, el verbo señala una realidad que está por consumarse. La voz media sugiere que el sujeto es afectado por la acción verbal. De allí que el apóstol se incluye entre los maestros y como tal está expuesto a recibir la misma condenación que los demás. Cuando el texto menciona mayor juicio, ahí tenemos meison crima, que significa una sentencia mayor o una sentencia más severa. La palabra crima, que significa juicio, es un término neutral, pero en el Nuevo Testamento generalmente expresa un juicio adverso. Mire, el apóstol parece participar, o mejor dicho, anticipar el juicio del tribunal o el bema de Cristo Jesús, cuando todo creyente tendrá que dar cuenta al Señor de lo que haya hecho, ya sea bueno o malo, cuando hayamos estado en este cuerpo, en esta vida. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? Porque estar de vago también es pecado, mis hermanos queridos. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, también nos es contado como pecado. Usted no pierda tiempo, sobre todo que estamos ahora en tiempos difíciles. Romanos, capítulo 14, versículo 10 al 12, para corroborar, y 1 Corintios 3, versículo 10 al 15. Miren, según Santiago, el que pretendía ser maestro sin haber tenido el llamado, sino que se autonombró pastor, recibirá un juicio más severo delante del Señor. Pues imagínense la responsabilidad. Dios no toma las cosas a la ligera, mis hermanos queridos. Tenga cuidado con poner las manos con ligereza. Esto se debe sin duda al hecho de que el maestro ejerce una gran influencia sobre sus oyentes a causa de la naturaleza de su ministerio. El apóstol Pedro habla acerca de los falsos maestros. Es más, se lo digo en el original griego, pseudodidaskaloi,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dios bendiga a José Ramos. Abrazo grande a toda esa gente linda allá en New Jersey. No, perdón, aquí en New Jersey. Hermanos que le llevamos el mensaje. Segunda de Pedro. Sí, mi hermano, también se predica de este lado. ¿Qué creen? ¿Que solamente por las redes sociales nomás salimos? No, mi hermano. Aquí hay que llevar el mensaje hasta en la buseta, en el bus, en el tren. Por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 para corroborar. Versículo 2 dice, porque todos, escúchelo bien, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahí tenemos, porque todos ofendemos muchas veces. Original griego, polla gar taimon apantes. A quienes nos gusta estar enseñando a otros, debemos recordar que todos ofendemos muchas veces y en esto no hay excepción. La forma verbal taiomen, que significa ofendemos, expresa la idea de un tropiezo que conduce a una caída. Romanos capítulo 11, versículo 11 para corroborar y segunda de Pedro 1:10. El verbo literalmente significa tropezar hasta el punto de caer. Pero aquí se usa metafóricamente con la idea de errar u ofender. El tiempo presente y el modo indicativo del verbo señalan a algo que ocurre con certeza repetidas veces. Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, que estoy seguro que nuestro hermano Víctor Mancey lo va a ver en persona más adelante. Él subraya el hecho de que el tropezar es algo que ocurre a todos sin excepción. Apantes, sin excepción, apantes. E incluye muchas cosas. Ahí tenemos la palabra o expresión polla. El maestro debe estar consciente que es capaz de errar, pero al mismo tiempo debe cuidarse, pues, mis hermanos queridos, de cometer esos errores. Por eso se estudia las escrituras, pero antes de exponer la palabra hay que entregar ese momento tan maravilloso y sublime en manos del Dios de la gloria, para que sea Dios mismo dirigiendo la palabra del expositor de las Sagradas Escrituras. Miren, en el contexto, la observación se hace a causa de que el maestro utiliza la palabra y puede errar al decir algo. Aunque Santiago era un maestro prominente en la iglesia, reconoce que no era infalible. Cuando el texto menciona, si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. La expresión es un condicional simple que asume la realidad del hecho, es decir, que la persona no ha de continuar tropezando, y esto se nota viendo el tiempo presente del verbo. La idea expresada en dicha frase es que la persona no continúa en un estado de constante hierro verbal, que está constantemente errando. Podría errar ocasionalmente, pero no se caracteriza por cometer equivocaciones frecuentes en su hablar. Atentos ahí. Escúchelo bien, atentos con lo que voy a mencionar y escuche pero con cuidado. Los pecados más frecuentes y también los más difíciles de evitar son aquellos que se consuman por medio de la lengua. Por esa causa nuestro hermano Santiago dice que quien no peca de palabra es un varón perfecto. Dominar la lengua es una de las cosas más difíciles y por esa razón introdujo el párrafo refiriéndose a quienes sienten ese deseo de hacerse maestros, porque es fácil en circunstancias caer en incorrecciones. Y en este caso, pues el que enseña está más expuesto a pecar con la palabra. Es ahí la importancia de, mis hermanos queridos, estar consagrados, estudiar las escrituras de manera honesta. La capacidad de dominar la lengua es expresión de fortaleza espiritual. Por tal motivo, quien logre dominarla podrá controlar cualquier otra acción que se pueda realizar con el cuerpo, ya que quien consiga hacer, quien consiga hacer lo más difícil, no le resultará arduo o difícil llevar a cabo pues lo que es más fácil. ¿No les parece? Noten que el apóstol aborda la enseñanza utilizando en la construcción griega una condición de primera clase con la negación no, o sea, negando el verbo. Ahí tenemos ptaio, que significa tropezar. El creyente maduro se caracteriza por no tropezar ni poner tropiezo a otros en el modo de hablar. Todos podemos errar en algún momento, mis hermanos, todos.
Pero la madurez espiritual hace de esto la excepción y no lo habitual. El hombre perfecto no es impecable, por cierto, ya que no hay nadie sin pecado en el mundo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 para corroborar. Job 4:17, Proverbios 29, Romanos 3:9. Es más, agrego Primera de Juan 1:8 y Primera de Juan 1:10. Ya usted sabe el texto, ¿no? Que el que dice que no tiene pecado, pues lo hace mentiroso al Señor y no hay verdad en él. Bueno, o sea, no hay verdad en el que dice que no es mentiroso, que no es pecador, perdón. Bueno, de modo que quien es capaz de refrenar la lengua es capaz de ajustar la conducta de su vida a lo que corresponde a un creyente fiel, y como consecuencia de eso, óigalo bien, va a ser mucho más fácil evidenciar el fruto del Espíritu Santo. ¿Dónde corroboramos eso? Ya, pues mi hermano, usted sabe que el fruto del Espíritu Santo usted lo puede corroborar en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. El creyente que no yerra en lo que dice es un creyente maduro. El hombre que es capaz de controlar su boca es capaz de controlar cualquier otro aspecto de su conducta. Ahora, pregunta al aire. ¿Quiere decir, mi hermano David, que Santiago, que el hombre que, o puede, mejor dicho, llegar a la perfección controlando su lengua? ¿Eso quiere decir nuestro hermano Santiago? Bueno, mis hermanos, si eso fuera cierto, el sordomudo lograría tal perfección. Pues no. En la primera parte de la epístola, el apóstol indica que cuando habla de un hombre perfecto, él escribe que la prueba de la fe lleva a la perseverancia, así como dice en el capítulo 1, versículo 4. ¿Se acuerdan? La perseverancia debe consumar su obra para que seáis maduros y completos sin que os falte nada. Entonces el hombre perfecto no es el hombre sin pecado, sino aquel que ha alcanzado la madurez espiritual, que habla la verdad, pero en amor, que está lleno de sabiduría y comprensión, que no es altivo, que no es arrogante, que no es egocéntrico y sobre todo que es capaz de refrenar su cuerpo y específicamente su lengua. Si la primera parte del versículo o la prótasis se cumple, entonces la segunda parte, o sea, la apódosis, también se cumplirá. La expresión, escúchelo bien, autos teleios aner, que significa el tal es varón perfecto. Miren, eso es una frase enfática. Esto es porque el apóstol usa el pronombre personal de la tercera persona, autos, seguido del adjetivo teleios, que significa perfecto, y del sustantivo aner, que significa varón. De modo que literalmente Santiago dice el tal perfecto varón. Es como si Santiago dijese: si me muestras a un hombre que no hierre habitualmente con lo que dice, me has mostrado a un hombre maduro. Estoy parafraseando por si acaso, ¿no? Digamos que yo voy a usar el hiperbatón, pero en el modo español, para nosotros entenderlo, ¿no? Para que tenga mejor semántica. En lo personal yo diría: no me hables de cuánta teología sabe tal persona, deja que sus obras y lo que expresa verbalmente demuestren que verdaderamente es un cristiano. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 13:1, voy a parafrasear, que el apóstol Pablo decía que aunque se sepa la Biblia, voy a parafrasear, aunque se sepa la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, o aunque incluso hasta hable lenguas angélicas, que ya sabemos que no existen las lenguas angélicas, Pablo usó una hipérbola y una exageración para connotar algo, para hacer énfasis de algo que sí es importante. El amor al prójimo, eso era lo importante, no es que hay lenguas angélicas. Cuando el texto menciona perfecto, ahí tenemos el término teleios, que significa completo, y se usaba referente a los sacrificios para indicar que eran sin imperfección. Miren, ante todo, un saludo para Magalis Pérez Hurtado y también para Josefina Almada de este lado y también para Julián Bruno. Ya lo saludé al hermano. Abrazo grande. Bueno, en la Septuaginta se usa para describir algo que es sin defecto, o sea, algo que es perfecto, completo. Éxodo capítulo 12, versículo 5 para corroborar, Génesis 6:9 y Jeremías 13:19. El uso de la palabra teleios en el Nuevo Testamento es muy similar al de la Septuaginta y también al del griego clásico, es decir, completo, total, maduro. La palabra siempre denota el concepto de llegar a una meta o alcanzar un objetivo. Aquello que ha llegado a su meta o alcanzado su objetivo está, escúchelo bien. Dios bendiga a la hermana Marta Sánchez, bienvenida.
Decía que aquello que ha llegado a su meta o ha alcanzado su objetivo está completo, y en ese sentido es perfecto. Cuando el texto menciona varón, ahí tenemos la palabra aner, palabra griega, significa una persona del sexo masculino que ha alcanzado la mayoría de edad. Dicha palabra contrasta con un infante, ahí tenemos paidión, o con una mujer, gunai. De modo que se ve con claridad el concepto que Santiago la use para enfatizar. El maestro cristiano debe evidenciar una madurez espiritual, y esta se demuestra en el hablar, en su manera de expresarse. Por un lado, sus enseñanzas deben ser correctas y tener el propósito de edificar al pueblo de Dios y guiarlo a la meta, es decir, a un conocimiento completo, pero sobre todo apropiado, bíblico, de Cristo Jesús el Señor. Finalmente Él es quien se lleva la gloria. Por otro lado, el maestro con madurez espiritual no debe errar habitualmente con las palabras que pronuncia fuera de su actividad didáctica. De ahí que el apóstol lo describa como un hombre adulto y maduro. Cuando el texto menciona capaz de refrenar también todo el cuerpo. Miren, nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago, que estoy seguro que el hermano Matías lo va a ver más adelante en persona. Gloria a Dios. Santiago amplía la anterior descripción del añadiendo que es capaz de controlar también todo el cuerpo. La palabra capaz, que en el original griego es dunatos, significa tener fuerza, el poder o la capacidad para hacer algo. Esta palabra encierra el concepto del poder dinámico o que genera fuerza. Ahí tenemos el verbo, escúchelo bien, chalinogogesai, que significa controlar. Es una palabra compuesta de chalinas, que significa freno, y ago, que significa guiar, que solo, por cierto, solo aparece en esta carta, en el capítulo 1, versículo 26 y en el capítulo 3, versículo 2. Esta palabra significa controlar o guiar, pero usando un freno. La forma verbal en este caso concreto es un aoristo infinitivo en la voz activa. De esa manera la acción verbal se contempla en su totalidad. La partícula conjuntiva, kai, acuérdense, es como la bisagra de una puerta. Kai, que significa también, deja de manifiesto el resultado de poder controlar la lengua. El que controla la lengua, escúchelo bien mis hermanos, también es capaz de controlar todo su cuerpo. Sencillo. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. La relación entre este versículo y el que lo precede, mis hermanos, es obvia. El hombre perfecto que nunca falla al hablar es capaz de refrenar todo su cuerpo. Las ilustraciones tomadas de la vida real revelan que Santiago es una persona que vivía en estrecho contacto con la naturaleza. Por otra parte, las ilustraciones son bastante comunes. Sin duda circulaban en forma proverbial y se pasaban de generación a generación. Mediante un condicional de primera clase como algo cierto, el apóstol introduce la primera de dos ilustraciones de la que sirve para enfatizar la enseñanza. Ambas le sirven para explicar cómo un hombre capaz de controlar la lengua es capaz de controlar su conducta total. La ilustración del caballo es elocuente, ya que al poner un freno en la boca del caballo se puede controlar todo cuando haga. El sustantivo chalinos, que significa freno, denota no solo el bocado, sino también las bridas o las riendas que lo controlan. El propósito de este instrumento es con el fin de que nos obedezcan. Ahí tenemos eis to peitestai aftois imin. La forma verbal peitestai, que significa obedezcan, expresa no solamente la idea de dominio que somete a otro, sino de persuasión. Es decir, en ese caso el caballo es enseñado para ser dirigido por el jinete. La lengua o el hablar evidencian el grado de control que la persona tiene de sí misma. Para explicar ese concepto, Santiago apela a la función que ejerce el freno en la boca de los caballos. Noten, mis hermanos queridos, que el verbo peitestai, que significa obedecer,
Es el presente infinitivo en la voz media de peito, que significa ser persuadido, ser influenciado mediante la persuasión, mejor dicho, ser convencido. Cuando el texto menciona, pues si ponemos, ahí tenemos la expresión eide valomen, introduce una cláusula condicional simple en la que se asume que lo que se dice es verdad. El sustantivo hipón, que significa caballos, aparece al principio de la oración por razón de énfasis. Santiago desea subrayar que si ponemos cuidado en controlar a los caballos, cuánto más cuidado no deberíamos poner en controlar la lengua. Cuando el texto menciona los frenos, ahí tenemos la expresión tous chalinos. Y no se limita al bocado solamente, sino que incluye las riendas y todo el correaje usado por el jinete para poder controlar el caballo de manera eficiente. Sin embargo, el bocado o la pieza de metal que se coloca dentro de la boca de los caballos es de vital importancia para controlar el cuerpo del animal. Cuando tenemos el texto y dirigimos así todo su cuerpo, kai olon tosoma, aftón, escuché la palabra ahora sí, metagomen, metagomen. Es más, lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo, transmitido también por Radio BBN. Ok, bueno, el freno permite conducir al animal a donde el jinete quiere, aunque es mucho más fuerte que él. La forma verbal metagomen, acuérdense de esa palabra, que significa dirijamos, expresa la idea de hacerlo, ir de un lado a otro, conforme a nuestro deseo. Así que esta frase expresa el resultado apetecido. Miren, el jinete puede controlar toda la anatomía y el instinto del caballo si tiene la capacidad de controlar la boca del animal. El verbo meta, que significa controlar, y voltear, ahí tenemos hago, que significa guiar, significa concretamente guiar en la dirección deseada. La idea encerrada en dicho vocablo es que el jinete tiene tal control del caballo que lo hace voltear, detenerse o marchar hacia donde le plazca. Versículo 4. Pero antes que nada, quiero saludar a Demetrio Martínez, mi hermano querido. Abrazo a la distancia para todos los hermanos del grupo interactivo. Versículo 4. Versículo, sí, maravilloso. Mirad también, escúchelo bien. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Lo voy a repetir. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Qué maravilloso, imagínense, con un pequeño timón usted puede controlar todo un barco. ¡Wow! Maravilloso. Bueno, ahora va el griego. Idou kai taploia tili kafta onta. Estas grandes naves de velas, impulsadas por fuertes vientos, son gobernadas por timones muy pequeños. ¿Quién determina la dirección de estas naves? El hombre controla su dirección utilizando la fuerza del viento a su favor y cambiando la posición del timón del barco. Noten que no es el fuerte viento, sino el piloto quien determina la dirección del barco. El contraste se marca entre la pequeñez del timón y el inmenso tamaño de la nave. Entonces, mis hermanos queridos, si el hombre es capaz de dirigir el curso de naves oceánicas con un simple timón pequeño, ciertamente debería ser capaz de controlar su propia lengua. Mediante el uso de la palabra idou, que significa mirad, idou, requiere la atención del lector sobre la segunda ilustración que propone, llamando la atención a sus dimensiones, para lo que utiliza el adjetivo tilikafta, que significa tan grandes, que también podría ser poderosas. En cualquier sentido, mis hermanos queridos, está refiriéndose a lo que para él es verdaderamente grande. Cuando el texto menciona y llevadas de impetuosos vientos, mira, ahí tenemos la frase kai hipo anemon skliron
el abnomena. Tanto en el Mediterráneo como en el mar de Galilea ocurrían fuertes tormentas con frecuencia. La expresión vientos recios o fuertes es enfatizada, pues aparece al principio de la oración, cuando el texto menciona que son llevados. Miren, es un participio pasivo del verbo elauno, que significa empujar, obligar a moverse. El viento recio es capaz de destruir la nave a menos que ésta tenga el control necesario para hacer frente a la situación tan difícil, sobre todo en una tormenta. Que la expresión el abnomena, que significa siendo llevadas o impelidas, indica que eran vientos muy duros o incluso esclirón, o sea, violentos. O sea que tranquilamente a cualquier nave la podía tumbar y todos ellos quedaban en el puro naufragio. ¿Estamos? Bueno, al gran tamaño de la nave se añade la potencia del viento que sopla sobre ella, estableciéndose el nivel de contraste con lo que va a seguir. Cuando el texto menciona son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, mis hermanos, el verbo metago, que significa guiar, está en la voz pasiva, pero metagetai, que significa son guiados, está seguido de la preposición upo, que significa por, que expresa agencia, lo que indica que el apóstol le atribuye personalidad al timón. Miren, nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago enfatiza además que dicho timón es muy pequeño, en contraste con el barco que es muy grande. ¿Cómo, mi hermano David? Sí, es muy el achistoi pedaliou, muy pequeño, en contraste con telecoutos, que significa muy grandes. Ahí lo están viendo los hermanos queridos en pantalla, donde está cámara 3. Ahí está, perfecto. Noten el paralelismo que Santiago traza con esta ilustración. Miren, un caballo es un animal grande, pero es controlado por el jinete a través de un instrumento pequeño. Cuando el texto menciona timón pequeño, miren, ahí tenemos el achistou pidaliou. Este es el segundo ejemplo y es todavía más ilustrativo, especialmente si tienen en cuenta el temor y el asombro con el cual el judío consideraba el poder innato del mar. El judío le tenía respeto al mar. Aunque las fronteras de Israel llegaban hasta el mar Mediterráneo, los judíos nunca fueron un pueblo marítimo. Para el judío de esa época, algunas de las naves eran realmente impresionantes. Una nave tan grande es gobernada por algo que es pequeñísimo al lado de ella. Los vientos podrán soplar en una determinada dirección, pero el timón de la nave hace que ella se dirija hacia donde el piloto determina. La forma verbal para referirse a quien gobierna la nave es efinontos, que es un participio presente que señala algo continuado y que etimológicamente expresa la idea de enderezar o guiar de manera recta. El piloto conduce la gran nave impulsada, mejor dicho, por vientos recios en una dirección recta que él marca, de manera que lleva la nave a donde le plazca, a donde quiera. Grandes barcos llevaban abundante carga y numerosa gente, tal como lo evidencian las descripciones de Lucas. ¿Se acuerdan cuando habló en Hechos capítulo 27 sobre el barco que naufragó? Y por cierto, en el canal del hermano David Silva hay un estudio completo de Hechos capítulo 27 con lujos de detalles. Sean bienvenidos a ingresar al canal y verlo. Recuerden que nosotros vamos ¿por dónde? Vamos por las almas, no por los likes ni suscripciones. Cuando el texto menciona impulso, es la palabra horme y significa una acción rápida y violenta y podría referirse a la presión física que el piloto ejerce sobre el timón o su inclinación o deseo personal. Cuando el texto menciona del piloto, ahí tenemos la expresión tou eutonontos, que es un participio genitivo presente sustantivado, acompañado del artículo definido que procede del verbo eutuno, que significa guiar en línea recta, o mejor dicho, dirigir.
Se usa también para describir el trabajo de un pastor o de un chofer también. El tiempo presente apunta a la función característica e indica que cualquiera que tenga control del timón determina el rumbo del barco. Ahí tenemos también el verbo bouletai, que significa quiere. Ese es el presente indicativo en voz media de boulamai. Este verbo se usa generalmente para expresar un acto de la voluntad o un propósito definido. El control del piloto sobre la nave es directamente proporcional a su control del timón. De la misma manera, el control de alguien sobre su persona es proporcional al control que tenga sobre su lengua. Ay, mi hermano David, déjeme agarrar aire y tomar un poco de agua. Versículo 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando el texto menciona, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Uy, mis hermanos queridos. Ahí tenemos. Autos kai y glosa micron melos estin kai megala afchei. Miren que el adverbio autos, que significa así, indica comparación. El freno del caballo y el timón del barco son pequeños. Así también es la lengua, pero la función que realiza es en extremo importante. Las dos ilustraciones enseñan el resultado de acciones de cosas pequeñas. Los caballos son conducidos por la acción de un pequeño elemento, que en este caso, por cierto, es el freno, ¿no?, que le ponen ahí en la boca. De la misma manera, una gran nave es gobernada aplicando la acción del timón, que es también enormemente más pequeño que ella en sí. Así también la lengua, uno de los miembros pequeños en el cuerpo humano, es capaz de ejercer una enorme influencia en la vida del hombre. Cuando el texto menciona se jacta de grandes cosas, el apóstol usa un lenguaje figurado. Se jacta de grandes cosas. Megala afchei. El verbo usado aquí tiene el sentido de levantar el cuello, es decir, con arrogancia. La lengua pone de manifiesto la arrogancia del hombre. La lengua hace alarde de grandes cosas, vanagloriándose de ellas. Es típico de la lengua orgullosa y egocéntrica mostrarse arrogante de grandes hazañas. Mediante la palabra, el hombre representa ante otros todas las exageraciones de lo importante que haya podido hacer. Por esa razón es que muchas veces miente para justificar lo inconfesable de las acciones. Cuando el texto menciona, así también la lengua. Miren, mis hermanos, Santiago, antes de introducir el tercer ejemplo de la pequeña chispa y el gran bosque, hace un breve comentario acerca de la pequeñez de la lengua. Así también la lengua es una parte pequeña del cuerpo, pero se gloria de grandes cosas. No tomen estrictamente la comparación, ya que la pequeñez de la lengua se compara con el gloriarse de grandes cosas y no con el tamaño del cuerpo. El freno, el timón y la lengua tienen la misma característica, o sea, son pequeños y sin embargo logran grandes cosas. Alabado sea el Señor. La lengua puede gloriarse de grandes cosas porque puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. ¿Dependiendo de qué? Del corazón que tenga la persona. Pues si es un cristiano, ya usted sabe que va a salir, ¿no, verdad? Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca y ahí es que mueve la lengua. Porque con la lengua también la usamos para la boca, la usamos para bendecir a los hermanos. Mi hermana Josefina, que el Señor te bendiga en este maravilloso día jueves. Mi hermano Víctor Macei, que el Señor te bendiga mañana viernes en ese lindo trabajo que por misericordia ha permitido que tú tengas, esa linda panadería. Gloria a Dios. Aprovecha ahí los panes de bono. Qué deliciosos los panes de bono. Mi hermano Matías, que Dios te bendiga y te guarde ahí en la ¿cómo le llaman allá? La gomería, allá en Argentina.
Que Dios te guarde en esa gomería y que tengas bastantes vehículos ahí que quieran cambiar las gomas de sus autos. Te deseo lo mejor. Que es distinto a decir, mi hermano Birley, ¡ja! Tú que medio opinas que esto que el otro, ya te descarto, te destierro y te fuiste para allá. Y por último hasta lo voy insultando y hasta bótalo de todo lo... Es más, bótalo de las redes sociales, de los grupos, de ministerio, de lo que sea. Bótalo. Hermano querido, no se supone que nosotros somos cristianos. 70 veces. 70 veces 7. Perdonad, mis hermanos queridos. Antes de juzgar al hermano Birley porque se equivocó en algo, examinémonos nosotros mismos. Ay, Dios mío, bendito sea el Señor Jesús. Sigamos. La lengua, mis hermanos queridos, decía que puede gloriarse de grandes cosas porque puede inducir a los hombres a la violencia o también puede moverlos a las más nobles acciones que glorifican al Dios de la gloria. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente y confortar al moribundo. En esta semana, ayer recibí una llamada de una hermana, la mamá de una hermana en Cristo. Dice, mi hermano, por favor, le pongo en oración a este bebé. Y ahí me dio el nombre del bebé. Mi hermana, y le decía, me da vergüenza haberlo interrumpido. Mi hermana, estamos para servirle. No sienta vergüenza cuando usted necesite oración por algún familiar. No sienta vergüenza. Mi hermano, es que yo no soy cristiano. No me importa que no sea cristiana. No es coincidencia que Dios haya permitido esa llamada para que mientras usted está pidiendo oración, yo le estoy transmitiendo la palabra de Dios de una manera indirecta. Ve que para Dios no hay coincidencia. Mis hermanos queridos, la lengua puede servir para dos cosas. Así que sigamos leyendo. ¿Saben por qué? Porque el tiempo apremia y los hermanos de Radio Salvación están escuchando atentamente. Y también los hermanos del Ministerio Reformado. Jesús vive. Seguimos. La frase idou. O sea, ¿se acuerdan? Mirad. Idou. Ilikon pir ilikin ilin aneptei. El grave peligro de la lengua se establece mediante una oración que comienza con una llamada de idou. Mirad, idou. Presta atención al contraste entre un pequeño fuego y un gran bosque. El tamaño del fuego que enciende el bosque no es grande. Es suficiente con una pequeña chispa. El adjetivo ilikon, el cual significa pequeño, designa de ordinario, grandeza. Sin embargo, se emplea también en escritos clásicos para referirse a pequeño, exiguo, que es en el sentido de esta oración. Proverbios capítulo 15, versículo 1 para corroborar. Cuando el texto menciona, considerad cuán grande bosque es incendiado por una pequeña chispa. Una chispa, nada más una chispa, mis hermanos queridos, basta para incendiar todo un bosque y por lo general esa única chispa puede ser atribuida al descuido y a la negligencia humana. El apóstol emplea un juego de palabras, elikon, eliken, que es un tanto difícil de expresar en castellano y, mis hermanos, ni qué decir en otros idiomas. El apóstol desea llamar la atención al tamaño grande de algo afectado por algo pequeño. De modo que el contexto sugiere que lo grande es el bosque y lo pequeño es el fuego, lo que literalmente podría decirse, mirad el tamaño tan pequeño del fuego, pero que incendia un bosque de tan gran tamaño. El resultado de tal hecho es catastrófico y lamentable en la mayoría de los casos. Mis hermanos queridos, así ocurre con la lengua, pues casi siempre por un descuido, escúchelo bien, por un descuido, pero lo cierto es que se cometen daños verbales lamentables. Una lengua sin control es tan destructiva como un incendio forestal. Último versículo de esta noche, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahí tenemos la frase kai y glosa pir.
De la misma manera, mis hermanos queridos, que una pequeña chispa puede incendiar un gran bosque, la lengua puede ser instrumento que encienda malos deseos y satisface las más bajas pasiones. Del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Acuérdense, como dice Salmos capítulo 100, si quiero la apunta, Salmos capítulo 120, versículos del 2 al 4. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa, agudas saetas de valiente con brasas de enebro? Noten que se está usando aquí una figura de lenguaje que utiliza la lengua para referirse al modo de hablar de la persona. Vea pues, Proverbios 16:27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. En ese sentido se alude a la manera de hablar, especialmente, escúchelo bien, al chismoso como elemento para encender contiendas. ¿Cuántos ministerios, mis hermanos queridos, se acaban por los simples chismes? ¿Cuántas relaciones de hermanos, entre comillas? No, porque si son de verdad hermanos en Cristo, la relación no creo que se acabe. Pero ¿cuántas relaciones de hermanos se acaban por los chismes? ¿Cuántos pleitos se arman y cuántos hogares se destruyen por causa de los chismes? Imagínense, cuántos hogares se destruyen, cuántos divorcios por el chisme. E incluso cuánta gente que los acribillan, que los matan por causa del chisme. Cuánta gente termina incluso fuera de sus trabajos por causa del chisme. Imagínense. Si usted está, escúchelo bien, en una iglesia donde hay muchos chismosos, oren al Dios de la gloria para que tenga misericordia, primeramente de nuestros pecados y segundo, que tenga misericordia de las personas que no conocen al Dios de la gloria, porque si andan en estos chismes, pues mis hermanos queridos no son cristianos. A lo muchos son religiosos que están nada más ahí calentando las bancas, pensando que ya están cumpliendo. Ah, no, yo ya soy salvo porque ya vengo y me siento en la banca y ya está, y escucho ahí al pastor y ya está. Debemos orar al Dios de la gloria por personas así. Y también por nosotros, cuidado, como el jinete, ¿no? Controlando ahí al caballo, así mismo nosotros controlando la lengua. Proverbios capítulo 26, versículo 18 al 21, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. Ay, Dios mío, ¿dónde? Mi hermano querido, ¿me puede repetir, por favor? Claro que sí. Proverbios capítulo 26, versículo del 18 al 21. Miren, de la misma manera que un pequeño fuego produce un incendio incontrolable, así también el modo pecaminoso de hablar produce consecuencias irreparables. Santiago presenta la lengua como un fuego que devora y destruye. Miren, la construcción gramatical, ahí, sin verbo. También la lengua fuego, ahí sin el verbo. También la lengua fuego. O sea, kai y glosa pir, puesta la coma después de fuego, exige que sea el predicado con katistai. Katistai, que significa es constituida. De modo que lo que está diciendo es que por la lengua, fuego es constituido como elemento que puede causar graves dificultades en la persona. En ese sentido, la lengua se presenta como un fuego que devora y destruye. Aquí está la aplicación de las tres ilustraciones, la del freno del caballo, la del timón de la nave y la de la chispa en el bosque. El texto mismo, mis hermanos, sin embargo, el texto mismo no es el más fácil de explicar, pues es uno de los pasajes más difíciles de la carta. Algunos eruditos han tratado de explicar el texto eliminando unas pocas palabras, como ser la frase un mundo de iniquidad. Otros desean añadir una palabra para facilitar la lectura del texto. Por ejemplo, en la traducción siria, la oración muestra un equilibrio que está en armonía con el verso que lo antecede. La lengua es fuego, el mundo de pecado como un bosque. Se llega a entender por el hiperbatón, apúntelo ahí,
hiper, con H, hiper y con B de bueno, hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón, mi hermano querido? En el griego, bueno, ya eso lo habíamos visto en el estudio de Efesios. Esto es la alteración del orden que las palabras tienen habitualmente en el discurso. Como por ejemplo, por mi mano plantado tengo un huerto. Ya usted sabe de qué está hablando, ¿no? Pero para eso sirve el hiperbatón. Si bien el texto presenta numerosos problemas, hay que tener cuidado con eliminar o añadir algo a la formulación del texto. Miren, note lo siguiente. La lengua es un fuego. La lengua también es un fuego, un mundo de iniquidad entre las partes del cuerpo. Hasta ahí estamos, clarito. El apóstol compara la lengua con el fuego que por implicación está fuera de control y destruye todo lo que hay combustible en su camino. Salmos capítulo 120 versículos 3 y 4 para corroborar y Proverbios 16, 27. Él clarifica esta comparación haciendo la observación de que la lengua es un mundo de maldad. Miren, quizás el apóstol tenga la intención de continuar el contraste entre lo pequeño y lo grande, o sea, la referencia a una pequeña chispa y a un gran bosque. Viene seguida por otra, a la lengua y a un mundo de maldad. Cuando el texto menciona el cosmos de la iniquidad, ahí tenemos la frase, o cosmos tis adikias. Además de fuego, se le compara también con un mundo de iniquidad, es decir, un elemento conectado con la maldad. Noten que el término cosmos, que significa mundo, que ahí lo vemos en Juan 3:16, ¿no? Dios amó tanto el cosmos, no es que amó todo el mundo, incluyendo también los Adolfo Hitler y etcétera, etcétera, ¿no? Arcis Pruli también lo va metiendo por ahí Adolfo Hitler, no. Pero bueno, noten que el término cosmos, que significa mundo, va precedido del artículo determinado que lo identifica con el orden establecido contra Dios y su voluntad. El calificativo para la lengua es literalmente el mundo de la iniquidad, que orienta el pensamiento hacia la condición de un poder extendido para el mal. El genitivo adikias, que significa iniquidad, es descriptivo del mundo que se establece en el modo de hablar y que orienta hacia él las palabras. La lengua, como pequeña parte del cuerpo, es un mundo de iniquidad entre las partes del cuerpo. Vea, ya va tomando sentido. La lengua, por lo tanto, se identifica con, y en cierto sentido, al vehículo de un mundo completo de maldad que reside entre los miembros del cuerpo del hombre. Dice mentiras, calumnia el nombre de alguien, enciende el odio, crea discordia, incita a la lujuria y en suma da pie también a numerosos pecados. Hay pocos pecados que la gente comete en los cuales la lengua no está involucrada, pero la mayoría está involucrada la lengua. Por eso es que Santiago hace el hincapié o el énfasis con 3 ejemplos. Vea, cámara 2, con 3 ejemplos para que nosotros nos podamos asimilar de que así con pequeñas cosas pueden tomar control de grandes, así como ahí tenemos el timón para el barco inmenso, ahí tenemos la pequeña chispa que viene, etcétera, etcétera, ¿no? Usa 3 ejemplos, no usa uno. Pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. La lengua corrompe, y si la frase un mundo de maldad es la primera descripción de la lengua, la cláusula corrompe a toda persona es la segunda. La palabra corrompe en realidad significa contamina, pero debe tomarla simbólicamente. Una mala lengua empaña la propia personalidad. Mire lo que dice Marcos capítulo 7, versículo del 20 al 23. Lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, óigalo bien, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. Miren, es cierto que cosmos significa mundo. Santiago podría haber usado dicho vocablo de una manera hiperbólica
pero también significa sistema mundial, orden mundial, adorno, arreglo, etcétera, etcétera. Miren, es probable, por lo tanto, que el apóstol esté describiendo la lengua o el hablar del hombre como un vasto sistema o organismo conectado con la iniquidad, aquello que es injusto y maligno en su carácter. Ahí tenemos en el texto la palabra maldad o la expresión tes adikias, que literalmente significa de injusticia. Miren, ese es un caso genitivo. Se puede tomar como descriptivo, es decir, la lengua es un mundo que se caracteriza por su injusticia. Cuando el texto menciona la lengua es colocada entre nuestros miembros, noten que la forma verbal está puesta ahí para katistatai. Y es más, se lo leo. Y glosa katistatai entois melesin imon. Aunque es correcto traducirla así, como katistatai, que significa está puesta, limita en cierto sentido el alcance semántico del verbo, que denota también la idea de estar constituida. En ese sentido, la lengua tiene un poder tan grande que se constituye, es decir, se establece entre los otros miembros, usurpando lo que no le corresponde. Observen otra vez el uso figurativo, como si la lengua estuviese personificada y se impone sobre el resto de los miembros del cuerpo. Ay, 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 ¿ven la importancia de controlar la lengua? Bueno, es como si se situase sobre un trono ejerciendo dominio absoluto sobre la persona. El verbo katistatai, que traducido significa está puesta, es un presente indicativo en voz pasiva o media. El verbo significa establecer, constituir, colocar y, por cierto, su fuerza parece girar alrededor de la idea de que la lengua ejerce tanta influencia en la persona humana que, por así decir, está establecida o constituida como una reina entre nuestros miembros. Pero si el verbo se toma en la voz media como el contexto lo indica, entonces la idea sería que la lengua se ha establecido o constituido a sí misma como la reina entre los miembros del cuerpo. Es como si hubiese usurpado el trono a algún otro miembro. Cuando el texto menciona el que contamina todo el cuerpo, ahí tenemos y spilosa olontosoma. Miren que el apóstol usa el participio presente del verbo spilo, que significa contaminar, que solo aparece otra vez en Judas capítulo 23. Mi hermano, pero ¿qué capítulo? Perdón, Judas versículo 23. Mi hermano, ¿y el capítulo? Mi hermano, Judas solo tiene un capítulo. Dios bendiga a los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive y para Radio Salvación. Abrazo grande a los hermanos. Bueno, el uso del participio sugiere la obra continua de la lengua. No cesa de contaminar todo el cuerpo, es decir, toda la personalidad del individuo. Es evidente que siendo un mundo de iniquidad no puede hacer otra cosa que contaminar todo el cuerpo. La forma verbal espilosa, que significa que contamina, es en realidad que ensucia, que mancha. De ahí la traducción contamina. Es en ella misma, actuando al servicio del mundo de iniquidad, una fuerza moral corruptora, como un elemento que transmite veneno y que puede contaminar todo el cuerpo. Esta enseñanza se ajusta plenamente a la de Cristo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, dice Mateo 15:11. El Señor asentó un duro golpe a la idea farisaica de contaminación ritual por ingerir alimentos inmundos. El mundo contrario a Dios basa su espiritualidad en manifestaciones de religiosidad externa con apariencia de piedad, pero que son contaminantes y salen en sus devocionales y hablan bonito y todo, y en algunos casos con arrogancia. Pero mis hermanos, tienen por ahí el veneno camuflado. Lo que verdaderamente contamina es aquello que sale de la boca al servicio de un mundo de iniquidad. Las palabras, mis hermanos, no solo contaminan al que las pronuncia, sino que dirigidas a otros buscan contaminarlos también al surgir de un corazón lleno de pecado. Cuando el texto menciona y enciende la rueda de la existencia o de la creación, como lo quiera llamar, Kai, escúchalo bien, Kai, acuérdense que Kai es la conjunción, ¿no? Kai es como la bisagra de una puerta. Kai
Flogizousa ton trochon tis geneseos. La expresión flogizousa, que significa la que prende fuego, es un participio presente en voz activa, el cual sugiere el carácter continuo de la acción. La frase la rueda de la naturaleza, mis hermanos, es difícil de interpretar. Perdónenme, no me tiren piedra. Escucha hasta el final. Es posible que signifique el ciclo completo de la vida o de la cuna a la tumba, es decir, la existencia total de la persona. El problema radica principalmente en el sentido que se dé al sustantivo trochón, que significa rueda o círculo, que también equivale a carrera, lo que daría el sentido del curso de la vida. Ya va tomando forma, mi hermano. La idea sería que la lengua es capaz de inflamar el curso de la vida, es decir, de las sucesivas etapas de la existencia. Siendo una dificultad dar sentido a la palabra trochón, sería ilógico pensar que tal vez la palabra no sea trochón, sino modo, manera. Tropón, en cuyo caso supone que la lengua inflama la disposición natural del hombre. En cualquier forma, mis hermanos queridos, como lo quiera ver, la enseñanza es clara. O sea, el modo de hablar contamina toda la existencia de la persona y pervierte su propia naturaleza. Cuando el texto menciona siendo a su vez inflamada por el Gehenna, ahí tenemos Kai Flogizomeni Hipotis Gehenis. Nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago, a quien nuestra hermana Sánchez más adelante lo va a ver, anhelamos de corazón que la vea en persona. Nuestro hermano Santiago culmina el versículo presentando a la lengua como inflamada por el infierno. Antes se comparó con una pequeña chispa que enciende un gran bosque. Ahora se especifica que el fuego destructor de la lengua procede del infierno. Miren, en el texto griego la palabra gehenis, que significa Gehenna, o Gehenna, como lo quiere llamar, se utiliza para referirse a un lugar situado al sur de Jerusalén, llamado el Valle de Hinnom, donde se quemaban los desechos de la ciudad, pero también el lugar donde se sacrificaban en el fuego a los hijos en honor a los dioses. ¿Se acuerdan? De ahí que sea figura para referirse al infierno. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano David, para que no digan que le está mintiendo? Bueno, Job, capítulo 15, versículo 8. Isaías, capítulo 31, versículo 9. Jeremías 32, 35. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. El Señor mismo usó este término para advertir sobre el infierno. Mateo 5, 22 y 5, 29, para corroborar. El apóstol usa el participio presente esta vez, pero en voz pasiva, del verbo flogizo. Flogizo, que significa prender fuego, inflamar, para indicar el origen del fuego producido por la lengua. La lengua fue colocada por Dios en el cuerpo humano, indudablemente para expresar alabanzas al Creador. El pecado, sin embargo, ha hecho que se convierta en un terrible instrumento satánico. La iniquidad de una lengua sin control tiene una relación directa con el mundo invisible espiritual del maligno. El infierno, mis hermanos queridos, esa es la fuente de energía que surte a la lengua y esta, a su vez, inflama la rueda de la naturaleza. La palabra infierno, por cierto, que es Gehenna, o en el original es Gehenna, la cual no aparece, por cierto, en la Septuaginta. En la literatura pseudoepígrafa se hace referencia a la creencia de que el Gehenna se convertiría en el infierno de fuego después del juicio final. En el Nuevo Testamento la palabra Gehenna aparece mayormente en los evangelios sinópticos y la única otra referencia es la que aparece en Santiago capítulo 3 versículo 6. Aparece 11 veces. Mi hermano, usted sí que tiene tiempo para contarlo, ¿no? Aparece 11 veces en los evangelios y es el mismo Señor Jesús advirtiendo a sus oyentes del peligro de la Gehenna. Mateo 5:20 y Marcos capítulo 9 versículo del 42 al 47. El Señor da a entender que la Gehenna es una realidad preexistente.
existente. Mateo 25:41 lo corrobora. Es más, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, y en el capítulo 20, versículo 10, y en el capítulo 20, versículo 14, se usa la expresión lago de fuego que arde con azufre, posiblemente como una expresión paralela con la Gehenna. En resumen, la palabra Gehenna se usa en el Nuevo Testamento para describir el lugar de castigo eterno. Dicho vocablo describe el infierno escatológico, donde el que entra experimentará la ruina espiritual más indescriptible. Así que, mis hermanos, escúchelo bien, óigalo bien. Ustedes que están escuchando Radio Salvación allá en Argentina, todos los oyentes de Radio Salvación y los hermanos del Ministerio Reformado Jesús Vive, también para los de Radio BBN. Mis hermanos queridos, óigalo bien. Os exhorto a todos los oyentes de este estudio a que cuidemos la lengua. También exhorto a todos los hermanos que van a ver esta transmisión por diferido. Exhorto que tengamos cuidado con nuestra lengua. Que si vamos a usar esta lengua, esta boca, es más, todo nuestro ser, que sea para glorificar a Dios. No para maldecir, no para andar chismoseando, no para andar hablando del cristiano. No, que es que el hermano, ni siquiera tú eres hermano si vas a chismear del otro. Hay que arrepentirse, mis hermanos queridos. Debemos usar todo lo que Dios nos ha dado, y no solo la lengua, sino incluso nuestros talentos, ponerlo al servicio de la obra del Señor. Porque en algún momento el Señor nos va a preguntar qué hicimos con este cuerpo y con esta vida y con todos nuestros dones y talentos mientras estuvimos en vida. En el caso del cristiano, ¿qué? ¿Porque va a perder la salvación? No, pues el cristiano está asegurando su salvación. Pero a lo mucho el cristiano que no ha sido tan diligente, pues no va a tener por ahí sus coronas. Yo quiero mis coronas. Pero mis hermanos queridos, vea, como dice el hermano, hasta aquí concluyo con esta exposición. Pero antes de pasar a las preguntas y respuestas, ahora sí, primera pregunta. Vea pues, a ver, ¿quién va por ahí? La hermana Rubí. Tenía una pregunta para la hermana Rubí, pero la hermana Rubí se le fue la luz. Estaba solamente con el, ¿cómo le llaman? Con la batería de la computadora, porque estaba cortada la energía. Bueno, vamos entonces con mi hermano Matías. ¿Qué le parece? ¿Quién es el hombre perfecto que menciona mi hermano, amigo y apóstol Santiago aquí? Bienvenido, puede habilitar su micrófono, bienvenido a interactuar. Buenas noches a todos los hermanos. Bueno, acá lo que Santiago está haciendo referencia es al que puede controlar la lengua, ¿no? Tenemos la responsabilidad moral de controlar la lengua en momentos difíciles donde, porque tenemos ocasiones en nuestra vida que son muy difíciles y ahí tenemos que pararnos y controlar nuestra lengua. Es algo fundamental. Yo creo que eso hace referencia a este versículo. Maravilloso, mi hermano querido. Maravilloso. Muy bien, mi hermano querido. Mi hermano, recuerde que está siendo escuchado también por los hermanos de Radio Salvación allá en Argentina. ¿Cómo accesamos ahí? Bueno, ponga www.radiosalvacion.com.ar. Recuerden el AR al final, ¿no? Bueno, mi hermano Víctor Macei, ya que está ahí atento, ¿cuáles son los ejemplos que son usados de cosas pequeñas que controlan cosas grandes en este estudio que hemos visto? Bienvenido a interactuar. Buenas noches. Saludos fraternos para todos. Qué rico verlos. Gracias. Bueno, en el contexto de lo que estamos hablando, como dice nuestro hermano Matías, yo encuentro que hay dos ejemplos. Uno que conozco, que es el freno de los caballos. Bueno, hay tres, sí, mi hermano, hay tres. Pero digamos que lo que estoy viendo, sí, correcto. La tercera es la chispa. El freno de los caballos, el timón, que bueno, quien ha estado al lado de un barco sabe que un timón es muy grande, pero es que el barco es gigantesco.
Entonces el timón, comparado con el barco, el timón es muy pequeño. Lo interesante es que el freno de los caballos, tú sabes que además de poder hacer rico pan aquí en Florida Blanca, soy médico veterinario. Entonces conozco que es un freno de un caballo, una brida o una embocadura también se llama. Y en Colombia tenemos una raza de caballos que se llama paso fino colombiano, y hay trocheros, galoperos, bueno, hay caballos de labor. Un caballo normalmente puede pesar 450 kilos, media tonelada de peso normalmente. Eso es un caballo normal, de tipo colombiano. Pero hay caballos como el Shire o el Percheron que pueden pesar más de 1000 kilos, 1200 kilos. Entonces, imagínense, parece una persona, uno de 80 kilitos o de 100 kilitos al lado de una bestia de 1000 kilos, 1200 kilos y tal vez haya alguno más grande. Y pueden ser controlados, al igual que un burrito, con una embocadura, con un freno. Y pueden ser controlados para que avance o para que frene, para que gire a la derecha o a la izquierda, inclusive para que hagan el relincho. Y hay que ponerle el freno porque no es normal que un caballo sin freno obedezca. ¿Sí? No es normal. Eso lo vemos en las películas, aquellos que montan sin brida y eso, pero eso no es lo normal. Para que el caballo obedezca, funcione, trabaje, lleve la carga, etcétera, hay que ponerle la brida con la embocadura, con el freno. Y lo mismo un barco que me llamó la atención, mi hermano, porque el mar, sobre todo en aquellas épocas, ¿no? Hoy el barco prende motores y con sus hélices se impulsa, pero en aquel entonces que no existía el motor, existían los grandes vientos y las velas, y ellos izaban las velas y los vientos eran impetuosos. Podían dar bote con el barco. Sin embargo, el timón servía para que dirigiera el capitán el barco de tal manera que enfilara correctamente hacia el viento o desde el viento y no naufragara. Eso era una cosa. Y lo otro, que se moviera de un puerto a otro puerto por el timón. Si no, no podrían hacer eso. Y la chispa, que bueno, me imagino que alguien más. Es, ahí está, Titanic. Entonces ahí se ve, es un precioso crucero de esos que hoy vemos que tienen el helipuerto, 7 piscinas y el mar, y se manejan con un timoncito, ¿sí? Así, chiquitito. Muchas gracias. Maravilloso. Y ahí la tercera que usted mencionó, lo de la chispa, ¿no? O sea, como una chispita se armó, pero un incendio. Oye, y a veces, y cuando hay esos incendios forestales, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ya casi frontera con Canadá, mis hermanos, eso es, a veces son días, imagínense, días. Yo recuerdo ¿qué será? Hace año y medio, aquí en Estados Unidos, hubo un incendio grandísimo y eso duró como casi 4 o 5 días y no podían apagarlo y todo así afuera estaba, pero como, ¿cómo se dice? Foggy, como nublado. Estaba así, ¿no? Como nubloso. Estaba así como y, wow, oye, y así como que estaban prendiendo fuego sabrá Dios al fondo, pero eso es lejísimo. Y sin embargo se sentía hasta acá, inclusive se hacía difícil de respirar. Qué terrible, mi hermano querido. Es ahí la importancia, pero Hay, hermano, una cosa más, es que hoy hay sí. grandes bosques que se llaman redes sociales. Oh, ay, Dios mío. Alabado sea el Señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sea bendito el nombre del Señor. Usted le ha pegado así en el clavo. Como dicen en Argentina, le ha pegado en la pera. Le ha dado en la pera. Así, pic. Wow, mi hermano. Oh, my God. Sea bendito el nombre del Señor. Sí, tiene toda la razón. Toda la razón. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Porque a la final, mire, antes, es más, ¿sabe qué? ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio facilito. Antes de abrir nosotros nuestra boca, va a glorificar al Señor esto que voy a decir. Va a glorificar al Señor. Estoy consciente que va a glorificar al Señor.
antes de emitir un juicio de valor, va a glorificar al Señor, va a herir al hermano y ¿cuál es la intención mía de emitir un juicio de valor? ¿Lastimar al hermano o exhortarlo con miras a que Dios tenga misericordia de esta persona? O sea, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Qué nos motiva? Ya, mejor así, ¿qué nos motiva? No solamente debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿qué nos motiva a llevar el mensaje? Sino qué nos motiva también cuando vamos a exhortar. Queremos hacerlo porque verdaderamente sentimos dolor por las consecuencias del pecado de aquella persona y queremos que Dios tenga misericordia a esa persona y le abra el entendimiento y le conceda el arrepentimiento y le conceda la fe salvífica. Esa es nuestra intención. Si es así, bueno, eso es un sentimiento genuino. Pero si es para estar así como que no me quiero quedar atrás. Yo. Mi hermano tiene que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Tengamos mucho cuidado, mi hermano. Las cosas del Señor son para que nos tiemblen las piernas. Son para que lo hagamos con respeto y con reverencia. Es más, la última pregunta, levante la mano quien la quiera responder. Vea, facilito para podernos irnos a descansar tranquilo, porque gracias a Dios ya viene el fin de semana. Última pregunta. Escúchelo bien, los amigos de Radio Salvación, escúchelo bien para los oyentes y también para Ministerio Reformado de Jesús. Escúchelo bien. Cuando un cristiano está caído, ¿cuál es el miembro que movemos primeramente? ¿La lengua o la mano para levantarlo? Levante la mano ahí el que quiera responder, sea bienvenido. ¿Cuál es el miembro que movemos inmediatamente cuando vemos un cristiano caído? ¿Movemos la lengua o movemos la mano? Dígalo ahí. Si quiere, mi hermano Víctor Macei puede habilitar su micrófono para que... Yo porque, hermano, debería ser sin duda la respuesta y de todos deberíamos poder contestar la mano. Somos capaces de la mano, como hizo nuestro Señor con Pedro, le dio la mano para que no se siguiera hundiendo, ¿sí? Pero frecuentemente escuchamos que es la lengua. Hay personas que son capaces de peinarse con la lengua. Es una forma grotesca de decirlo, pero sí. Pero bueno, deberíamos, a ver, voy a decir algo que parece degradante, pero es que deberíamos pedirle al Señor, Señor, ponnos la brida, ponnos la embocadura, ponnos el freno. No somos caballos, somos hijos de Dios, pero necesitamos controlar esa lengua. Y como también dijiste una frase impresionante, es de la abundancia del corazón habla la boca. Hay dos versículos que lo dicen, yo había notado en Mateo 12:34 y Lucas 6:45, me pusiste a buscar. No sé tantas citas como tú, pero es impresionante. De la abundancia del corazón habla la boca, es decir, la lengua está reflejando lo que hay en el corazón. Y tenemos que sembrar en ese corazón la palabra de Dios por el Espíritu Santo para ser capaces de reaccionar sin pensar y tender la mano. Aleluya. Y lo necesitamos la ayuda de Dios para ser así. Vea, mejor explicado imposible. Mejor explicado imposible. Vea, es más, ya con lo último que mencionó mi hermano Víctor Macei, ya ese es el resumen del estudio esta noche. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Gloria a Dios. Vamos a despedirnos en oración, mis hermanos queridos. ¿Qué les parece ahí donde estamos? Amado Padre, bendito Padre soberano, se ha predicado tu palabra y te damos muchísimas gracias porque nos has ayudado a entender que nosotros debemos refrenar uno de los órganos más pequeños, pero que puede provocar grandes cosas, sean positivas o sean negativas, dependiendo de qué es lo que está abundando en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre Santo, porque todavía podemos tener esa comunión gracias a que el velo se desgarró en dos cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su sacrificio perfecto. Tenemos acceso al trono de la gracia. Gracias, Padre, por eso. Gracias,
porque cuando nosotros tenemos alguna duda podemos acceder directamente a ti mediante nuestro Señor Jesucristo y con el discernimiento de tu Santo Espíritu y basado o siguiendo esa línea de pensamiento te rogamos, te suplicamos, ayúdanos a poder refrenar nuestra lengua para que solamente salga palabras de bendición, de apoyo, de exhortación, con miras a que el hermano, el amigo, el conocido, desconocido, tenga esa oportunidad de que tú le concedas el arrepentimiento, le abras el entendimiento, incluso para los que no son creyentes, le concedas la fe salvífica. Padre Santo, gracias. ¿Cuánto daño hace un órgano tan pequeño? ¿Cuánto daño? ¿Cuántos ministerios se han destruido por causa de la lengua, por causa de chismes? ¿Cuántos hogares se han destruido por causa de la lengua, por causa de los chismes? ¿Cuántas familias, incluso cuántos gobiernos se han ido a la guerra incluso por causa de los chismes y por no saber controlar la lengua? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que sea evidenciado en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Pero para eso es importante que se le ponga freno a la lengua. Y si vamos a usarla, que sea para que salga palabras de bendición, de apoyo, de exhortación para todas las personas que conocen tu palabra y los que aún no conocen de ti. Te rogamos y te suplicamos, finalmente quédate con nosotros, ayúdanos. Ayúdanos porque no somos perfectos, somos todavía seres de naturaleza caída que estamos día a día siendo apartados, santificados por el poder de tu Santo Espíritu. Pero, ayúdanos a mantenernos firmes, a no desmayar en situaciones adversas y a no usar la lengua de una mala manera. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, nos vemos para la segunda parte en una próxima transmisión, pero escúchelo bien, si el Señor lo permite. Así que bendiciones. Bendiciones.